Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fe Pública, el espacio donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. En nuestro programa anterior comenzamos a desentrañar un tema novedoso e interesante, la voluntad anticipada. Abordamos qué es, su importancia y cómo usted puede ejercer su derecho a decidir sobre su propia salud al final de su vida. Así que hoy profundizaremos aún más sobre qué ocurre después de haber otorgado este importante documento y cómo puede asegurarse que su voluntad sea verdaderamente respetada. Acompáñenos en esta segunda parte donde revelaremos los aspectos prácticos y las claves para que su decisión sea inquebrantable. Nosotros somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe hoy y todos los lunes a las 8 de la noche por el canal 35.1 de Televisión Abierta, el canal 35 del sistema de cable local, en www.ujat.tv, en Facebook Live UJAT y también en el 96.1 FM Radio UJAT. Recuerde que este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado, que con mucho gusto hemos preparado para usted, y por eso le pedimos que nos permita ser su guía en este camino, pues le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. Buenas noches, amigo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Hola Paola, buenas noches. Muchas gracias por estar una noche más ahí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes que nos ven desde sus hogares. Y bueno, de nueva cuenta nos da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Jorge Vladimir Pons García, notario público titular número 1 de Paraíso Tabasco. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo, Paola. Para mí es un gusto y un honor estar aquí nuevamente con ustedes y servir los que puedan. Claro, fue un programa muy interesante, quedaron muchos temas en el tintero y muy agradecidos que estés con nosotros. De nueva cuenta, pues para darle un poquito de salida a todos esos temas que quedaron pendientes y continuar con la conversación, ¿no? Bueno, Jorge, nos quedamos hablando acerca de las partes prácticas de la voluntad anticipada, de los contratos. ¿Quieres retomar el tema donde nos quedamos para que nuestra audiencia pueda, también a la gente que nos está viendo por primera vez, pues puedan recordar un poco lo que platicamos? Sí, con mucho gusto, Guillermo. Pues la intención de esto pues es abrir, mostrar qué cosa es lo que tenemos derecho. Estamos hablando de cuestiones que son en beneficio de nosotros. Entonces, cuando escuchamos, como mencionábamos la vez pasada, unos términos raros para muchos, pues discrepamos y tenemos desconocimiento en base a los paradigmas que tenemos establecidos, tanto desde la orden religiosa hasta nuestras cuestiones morales. El derecho a la vida, mencionábamos esto. Nuestra Constitución protege el derecho a la vida y también el derecho a una muerte digna. Entonces, bajo este concepto, yéndonos a los inicios, a las definiciones clásicas de los elementos que realmente nos interesa tocar aquí, pues tenemos la eugenesia, la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Cuando escuchamos la eugenesia, siempre va muy relacionada con la eutanasia. Decimos, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque la eugenesia es lo que hacían en la antigüedad con aras de mejorar una raza o una especie. Poníamos el ejemplo de los griegos. Siglos después, hace como 100 años, bueno, una persona de un criterio que no compartimos, pues dijo, vamos a hacer la raza pura, la raza aria, para lograr, entonces empieza a quitar todo lo que le estorbaba. Por eso cuando él retoma el concepto de eutanasia, pues yo escucho eutanasia hoy y pienso que es lo peor, porque es exterminar. Él utilizó con esa finalidad. Pero la eutanasia, a diferencia de la voluntad anticipada, que es realmente, pues podemos decir que son muy similares, pero no. Vamos a partir de este punto. La eutanasia, bueno, pues tenemos tres variantes, ¿no? La involuntaria, la activa y la pasiva. En esta involuntaria es cuando alguien sin consentimiento, sin pedir permiso, decide terminar con la vida de alguien. Una activa es que todavía se presta, como una inyección letal, por ejemplo, que suele. Hace como 25 años empezó un señor, un médico en Europa, que había creado una máquina para autosuicidarse, porque él fomentaba.
Entonces, cuando la utilizan la máquina, pues la persona, pues obviamente fallece. Entonces, él lo había teóricamente asesinado. Fue muy polémico. ¿Por qué lo hizo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y una pasiva es la abstención, es decir, dejar ahí que se prolongue. Entonces, nuestro concepto es la eutanasia pasiva, es decir, que el cauce natural. Por eso, cuando hablamos de una voluntad anticipada o un testamento vital, es con esto, con la finalidad de acabar con la obstinación médica de la vida. Prolongar la vida. Pero al momento de que hacemos eso, estamos prolongando el sufrimiento de la persona. Entonces, si puedo terminar esto con cuidados paliativos, es decir, con elementos que promuevan estos cuidados, que el paciente se encamine pacíficamente a un mayor confort sin sufrimiento. Este documento de voluntad anticipada recoge la intención de la persona que lo está otorgando y estamos enfocados a una enfermedad terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo incurable, pero una cuestión incurable que esté generando un dolor o un daño, un sufrimiento. Por eso es que estamos respetando la autonomía del paciente para poder decidir. ¿Nos podrías explicar qué es la obstinación médica? Esto de la obstinación médica va enfocado que los médicos tienen la obligación moral de permitir la vida. De hacer todo lo necesario para que la persona viva y mejore su salud. Exacto. Pero basados en esta obstinación la situación es esta, que hay muchas veces que ya no se puede hacer nada. Ya la persona va a fallecer al final del día. Entonces, entubarlo, conectarlo, tratar, aumentar cuentas de hospital cuando son cuestiones privadas, pues esto va ocasionando un problema. Les voy a poner un caso, vamos a poner un ejemplo. El documento de voluntad anticipada es como el testamento también, por eso mencionamos el testamento vital. ¿Qué quiere decir? Pues ustedes lo saben, o los que no, se puede hacer en cualquier momento. Hacer un testamento no quiere decir que yo me vaya a morir el día de mañana. Claro. Nosotros tenemos la creencia de que si hago mi testamento es que me estoy muriendo. Si yo le digo a mi papá que haga su testamento, es que ya me quiero quedar con todo. ¿Y cuándo se va a utilizar el testamento? A partir del fallecimiento de la persona, y implica los bienes que tengo en ese momento. Entonces, si yo el día de hoy hago mi documento de voluntad anticipada con un colega notario, voy a poner las condiciones que le estoy diciendo. El día de mañana, si me llegara a pasar una enfermedad incurable o un accidente que no me permita seguir... Tomar decisiones. Quiero que por favor me den únicamente los cuidados paliativos que no me permitan a mí un sufrimiento para que la muerte llegue cuando tenga que llegar. Yo puedo tener mi documento, voy a nombrar, de acuerdo a la ley, 2 testigos y un representante. Yo recomiendo que el representante en ese momento acepte el cargo en el momento que se realice el documento. Ahí ya está. Y nombro un representante sustituto en caso de que en el momento que se tenga que aplicar no esté o no se anime al final. O sea, porque puede darse el caso que al final diga, no, mejor ya lo pensé bien y no doy el paso. Yo puedo estar platicando muy a gusto aquí con ustedes, como he estado en ocasiones, ya sea en el programa y anteriormente, ¿no? Y salgo de la universidad, tengo un percance, quedo en estado de coma, estado vegetativo. Ya no puedo tomar decisiones. Soy incapaz. Viene en diciembre, quiero hacer mi Navidad, y dije, pues hay un cable aquí, y entonces pues yo pues soy electricista, pues total, ¿qué puede ser? Voy, conecto el cable, me viene una descarga eléctrica y quedo en etapa terminal. ¿Qué va a pasar? Yo ya no puedo tomar decisiones. Automáticamente, ¿quién podría tomar decisiones? Mis hijos. Mis hijos son menores de edad. Mi esposa está en crisis y ella dice que no va a poder, que sí. Claro. ¿Y qué voy a hacer? El médico sabrá en qué momento. Acuérdense que no es nada más que jale un botoncito.
tenemos que investigar. El médico no va a hacer la desconexión del aparato artificial que me permite estar con vida. Tiene que haber todo un historial médico, todo un seguimiento que justifique por qué se puede hacer, por qué se debería de hacer. Cuando hablamos de eutanasia, bueno, pues la función principal es terminar con la vida del paciente a través de una voluntad expresa. Pero en ambos casos, insisto, es evitar el sufrimiento. Pero cuando yo hago mi documento de voluntad anticipada, estoy dando la indicación para que esto se concrete. En el programa pasado comentaste algo muy interesante respecto a cómo ahora se ha objetivizado el tema de fallecer, que se ha perdido esa sensibilidad de que al paciente se le permita pues pasar esos últimos días u horas rodeado de su familia. Cuéntanos un poco al respecto y por qué la importancia de este documento llega en estos momentos. Exacto, como tú bien señalaste, aquí lo que estamos cuidando con la elaboración del documento de voluntad anticipada es el último concepto que no he definido, que es la ortotanasia. ¿Qué significa esto? Derecho a morir con dignidad, es decir, que el sufrimiento sea lo menos posible. Anteriormente, estamos hablando del transcurso de la vida, pues cuando una persona ya estaba en sus últimas, decíamos, pues algunas tribus, por ejemplo, en Alaska, pues los dejaban solitos porque era una carga para ya le habían sacado al adulto mayor, sobre todo el conocimiento que podían. Entonces, realmente estaban, a veces decimos, malamente, ¿no? Está robando oxígeno, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasamos aquí? Tenemos derecho a esta vida digna, a tener el menor sufrimiento. Y un sufrimiento, ¿cómo lo puedo evitar? Estar rodeado de las personas que me estiman. Cuando anteriormente el médico decía, señor, ya no hay nada que hacer, llévelo a su casa, dele de comer lo que quiera, lo que guste. El paciente ya sabía lo que viene, porque todos sabemos que vamos a llegar a ese momento, pero el paciente está rodeado de sus hijos, de sus nietos, lo consienten, le dan una calidad de vida. Cuando los médicos, en base a esta obstinación médica, aclaro, no quiere decir que sea malo, porque ellos lo hacen de buena fe, su función. Porque es su función, es para lo que juraron ellos, hacer el bien. Pues dicen, no, es que aquí hay muchos virus, los meten a terapia intensiva, lo aíslan de los familiares, le conectan tubos y mangueras y sondas y diálisis, y nada más está en medio, el paciente lo sedan, y cuando está consciente nada más escucha el pip, pip, y voltea a ver y no ve a nadie, y él está rodeado y dice, estoy aquí, quiere decir que ya me voy a morir, no me dio tiempo de despedirme de mis familiares, de dar indicaciones. A mí me ha tocado llegar a los hospitales en mi función notarial, y cuando entras, pues lo primero que te ven es que dicen, ya sea que viene. Entonces se espantan, les da más miedo, y al final fallecen en soledad, porque únicamente quieren que nada más que alguien les agarre la mano, que sientan ese acompañamiento. Y eso es lo que podemos lograr con una ortotanasia. Creo que todos, si pudiéramos planear ese momento, elegiríamos estar rodeados de la gente que nos quiere, irnos con esa paz, con esa tranquilidad, y no, como bien dices, solos en un cuarto de hotel. Exacto. De hospital. Bueno, para es un los hotel costos, también, un hotel de 5 estrellas que nadie quiere estar. Cierto, sí, es cierto. Ahora, la clave está para que el documento se pueda utilizar, que la persona ya no pueda determinar su voluntad. Es decir, un representante es el que tiene que decidir por esa persona, ¿no? Exacto, porque como yo ya no voy a estar en mis 5 sentidos, yo estoy destinado a una incapacidad física, en el aspecto de que ya no estoy conectado, pero también se puede dar caso que esté conectado. Por ejemplo, nosotros escuchamos esto como algo muy lejano, que muy raro, pero por ejemplo, hay países en Europa sobre todo, o Perú aquí en Latinoamérica, o Colombia, que han empezado. Tenía yo un caso, una persona que se llama Ana Estrada en Perú.
Esta persona le diagnosticaron una enfermedad incurable, poliomielitosis, a los 12 años. ¿Y qué es eso? Pues es una enfermedad inflamatoria que causa debilidad muscular. Se te van aflojando los músculos y entonces al no tener músculos quedas inerte, no te puedes mover. Esta persona luchó con su vida desde los 12 años. Cuando tenía los 36 los dolores eran insoportables, no había medicamentos. Entonces ella pelea con el Estado que le permitan aplicar la eutanasia porque ya no tenía calidad de vida, dependía al 100% de otra persona. Entonces logra establecer y logra probar que era necesario por su dignidad. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos y cuidar, que es la decisión. Entonces, si yo en el momento, ahorita por ejemplo, tuviera yo una cuestión terminal que no me permitiera y puedo manifestar, no se requiere, porque lo puedo manifestar. Pero en el momento que quedo en etapa que ya no, en ese momento automáticamente la persona va a sufrirme. Y si tú no te animas, se animará alguien más. Amigos, les invitamos nuevamente a compartir sus dudas al teléfono en el estudio 9933-581596, a nuestro correo fepublica.notarios@gmail. Regresando del corte, continuaremos platicando con nuestro invitado, el doctor Jorge Vladimir Pons y García, sobre el tema voluntad anticipada. Quédese con nosotros. Recuerde, esto es Fe Pública. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando el tema de la voluntad anticipada con el doctor Jorge Vladimir Pons y García, notario público titular número 1 del municipio de Paraíso, Tabasco. Y bueno, nos quedamos con varios temas en el tintero. Ahorita en el corte estábamos charlando acerca de varios temas interesantes que quedaron pendientes. Y uno de ellos, nos comentabas, Jorge, anteriormente, que hay un documento similar. Este documento, como platicamos, se celebra ante notario público, pero también hay un documento que se puede celebrar en los hospitales, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco la diferencia entre ellos? Sí, obviamente digo, tenemos los dos caminos, ¿no? La ventaja de hacerlo el documento notarial, que no quiero decir que se haga, yo estoy aquí para darle la información, siempre les digo a mis clientes es ponerles el abanico de las opciones y cada quien tome la que uno quiera, ¿no? Es que es preventivo. Yo puedo hacer mi testamento o no, ya sabré. Al final puedo decir, pues es que va a ser para mis hijos, me preocupo. Pero acá con este voluntad anticipando ante notario, lo estoy haciendo de manera preventiva. No tengo que estar enfermo. Claro. En uno hecho en el hospital, ya estás ahí. Ya estoy ahí, hay un seguimiento y hay una necesidad. Pero como les planteaba, si yo tengo un percance o un accidente, pues ya no me va a dar tiempo de llegar al hospital. Entonces, en ese momento, yo ya dejé manifestada mi voluntad para que se cumpla. Podemos decir que uno tiene un costo, el otro no tiene costo. Eso ya es lo de menos. Aquí lo que estamos procurando es respeto a la voluntad de aplicar la ortotanasia con los cuidados paliativos. Insisto, tenemos que tener todo un proceso. Va a haber un historial clínico que respalde por qué sí es viable, por qué sí se puede, por qué ya no hay cura. También es como una responsiva para o una liberatoria de responsabilidades para los doctores, ¿no? Exacto, porque los médicos tratan, insisto, de preservar la vida, pero ¿a qué costo? Cuando son instituciones públicas, bueno, pues lo absorbe el Estado, pero cuando son instituciones privadas y hay un seguro, en algunos lugares, en otros países, bueno, pues casualmente empiezan a crear un montón de procedimientos que ver, al final pues no te van a llegar más que a un desenlace fatal, ¿no? Claro. Aquí al respecto, una persona nos envía este comentario, más que pregunta, indicando, mi papá ingresó al hospital por una pequeña infección, sin embargo, él padecía un daño renal severo. En poco tiempo su situación se fue agravando al punto de tener neumonía y sufrir un derrame cerebral grave. La cuenta del hospital para ese momento era de 150,000 pesos.
Un médico amigo de la familia nos decía que su pronóstico era ya irreversible y no había más que hacer, y sin embargo en el hospital le realizaron diversos procedimientos que hicieron que en 48 horas la cuenta se triplicara. Con diagnóstico en mano, tuvimos que plantear el caso en el área correspondiente del hospital para que comprendieran que ya no era necesario hacer este tipo de procedimientos porque la salud de mi papá, desgraciadamente, ya no iba a mejorar. Qué diferente hubiese sido el escenario si él en ese momento hubiera tenido un documento como el que ustedes explican, y en vez de lastimarlo innecesariamente, hubiéramos podido darle una muerte digna y en paz. Oye, porque Qué fíjate fuerte. que me quedé con una idea ahorita que platicabas ese caso. Es que al final de cuentas, cuando está una persona en un proceso así, pues al final te preguntan en el hospital, oye, vamos a hacer esto. Nadie quiere decir no lo hagas. Claro. Porque entonces, al contrario, inclusive es un documento que libera a tus familiares de responsabilidad de la toma de la decisión. Porque si tú dices, ¿sabes qué? La No carga. no lo tomes, ya no hay nada que hacer, entonces puede generar conflicto. No querías que se salvara, ¿por qué no? Y entonces la parte moral ahí también ya pesa. Es correcto, y aparte volvemos a lo mismo. Uno puede tener la última esperanza de que el paciente mejore. Claro. Y el otro dice, yo no quiero sufrir y verlo sufriendo. Pero aparte otro beneficio que tenemos en la voluntad anticipada es que yo lo puedo redactar como yo considero. ¿Y qué plus le puedo dar ahí? La donación de órganos. Mira. Ahí mismo puedo Claro. plantear, quiero donar mis órganos si sirven para alguien más. Y bajo ese argumento posiblemente sea más factible que los médicos acepten el documento de voluntad anticipada porque vas a salvar una vida. Ya sea con unas córneas, con un riñón, con un pulmón, lo que se pueda aprovechar para darle un uso, porque dices, bueno, ¿de qué me sirve enterrar todo esto si ya no Claro. le voy a sacar? Y aquí ese es el beneficio que le pudiéramos dar. Insisto, entran los conflictos familiares. Tú ya te quieres quedar con todo. A ti ya te interesa. El otro dice, no, yo lo que quiero es que no haya sufrimiento. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Quién va a pagar? Una cuenta que se va incrementando. Esta desconexión, insisto, los médicos la hacen cuando son unas enfermedades terminales que estén conectados a medios artificiales. Es decir, un oxigenador, por ejemplo, una diálisis, ya tiene que estar conectado. Él ya no se siente, es una persona incapaz de valerse por sí mismo, y esto va generando problemas. ¿Y pueden negarse a respetar ese documento en los hospitales? No deberían. Ok. No deberían, porque para eso es la finalidad. En caso de incumplimiento, pues habría que acudir Por supuesto. a tribunales, insisto, con todos estos respaldos en base a las leyes. Y aquí estamos predominando una cosa fundamental, que son los derechos humanos. En este caso específico, como estamos tocando una cuestión de derechos humanos que están protegidas urbi et orbi, es decir, yo con que diga en Uganda, aplicando un control de convencionalidad, ahí se permite, como se permite en Estados Unidos o en Bélgica. Y en un caso específico como este que yo estoy viendo, ya se pasó y se fue válido. Entonces los derechos humanos pasan por encima, protegiendo la integridad. Por eso es factible, porque estamos generando algo en beneficio, no estamos haciendo ni fomentando el asesinato, Claro. ni la muerte, que son a veces las creencias. Claro, Ponía yo el gracias. ejemplo la vez pasada de las personas que son testigos de Jehová. Ellos andan con su formato, vamos a llamarle cartoncito, porque ahí viene y dice, no deseo que se me apliquen maniobras de reanimación conocidas como RCP-3, por ejemplo, que no quiero recibir sangre, que es la más conocida, y niego que me den transfusiones, y no quiero ni glóbulos ni nada, que me dejen a como esté. Quiero tratamientos paliativos para que no sufra yo. Y los médicos lo respetan. Y los médicos lo respetan. Entonces, ¿por qué no respetar este derecho a la dignidad humana, que es lo que estamos buscando con esto? En la práctica, ¿cómo funciona? Cuando una persona cae en esta situación, llega al hospital,
¿qué sugerirías a sus representantes y a sus familiares hacer si es que tienen el documento? Que primero que nada pues se pongan en contacto con los médicos tratantes y le externen que existe un documento de la intención. Hay veces que el paciente entra en su sano juicio al hospital, entra tú ya con la esperanza de que va a salir o se va a someter a una operación y de pronto queda en estado vegetativo. Entonces ahí ya no se puede porque quedó en el limbo. Es como cuando estamos haciendo el documento. Iba a firmar la señora, pero ¿qué crees? Se murió hace 2 horas, pero ya está casi lista, sí, pero ya no me firmó. Claro. No se puede. Y a mí, en mi experiencia práctica, me tocó que iba yo de Paraíso al domicilio de la señora y a medio camino le hablan a la persona que me estaba llevando y me dicen, pues ya no vengas porque ya falleció. Y con la pena, bueno, pues te tienes que regresar y dices, pues yo ya no tiene caso que vaya porque pues yo no puedo hacer nada. Hay que esperar el proceso. ¿Y cuál es? Pues hacer el juicio testamentario o intestamentario en su caso. Una persona nos pregunta, mi familiar padece Alzheimer, ¿puede realizar su documento de voluntad anticipada? Pero en el caso de Alzheimer y todas estas cuestiones, vamos al punto principal. Una persona con Alzheimer tiene una incapacidad mental. Quiere decir que no se puede manifestar, a menos que tenga sus intervalos de lucidez, como tenemos el caso de los testamentos. Ella puede, la persona así con una enfermedad de ya sea degenerativa, una demencia, o el más común demencia senil, demencia por cuerpos de leve, cualquier punto que tú le quieras manifestar, si hay posibilidad lo pudiera hacer en esa etapa de lucidez. Pero no es para que le apliquemos la voluntad anticipada a esta persona con una demencia. ¿Por qué? Porque no hay sufrimiento como tal. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de una cuestión terminal. Una persona, a menos que se combinara con alguna otra enfermedad que sí llevara a ese punto. Que haya una cuestión, una persona que tiene cáncer de páncreas o de hígado, pues ya sabe él que va a fallecer, ya conoce su desenlace. No le podemos aplicar porque no hay nada que desconectarle, vamos. O sea, es darle los cuidados paliativos. El fentanilo que está tan de moda hoy en día, a ver, eso es un precursor y eso fomenta un aletargamiento para que la persona quede pausada y vaya descansando. Sí, claro, es que lo que comenta Jorge es muy importante porque no es que vas a llegar con el documento, ya no quiero vivir y aplícame, no. Tiene que darse una casuística. Exacto, o sea, toda una serie de elementos de estudios de respaldos para que conlleve. O sea, es que me dejó mi novia, me quiero morir. No, eso no. Aquí tengo la voluntad anticipada. Aquí tengo la voluntad anticipada y aplíqueme, ¿no? Y me voy a cortar con una pizza dura, no. Son cuestiones, o sea, puntuales, probadas, estudiadas, para que pueda concretarse este punto. Y en el caso de las personas que tienen familiares que ya están en una etapa como esta, ya digamos que desahuciados o en etapa terminal, es importante que esta información la planteen porque pues ya sabemos hacia dónde va y por supuesto es una opción más que ayudará a transitar a la familia por este momento de una forma más sencilla. Exacto, insisto, son documentos preventivos. Es como cuando quiero dialogar con mis seres queridos, oye, ¿qué prefieres tú el día de mañana que faltes? ¿Una inhumación o una cremación? Así. Y hay gente que todavía piensa, no, y si me meten al horno y yo ya estoy vivo, como pasaba. O sea, eso es lo que pasa en la mente de las personas. Y hay gente que dice, no, yo prefiero ya que queden las cenizas porque así ya no me genera nada. Y hay gente que dice, no, pues yo no quiero que me coman los gusanos. O sea, es como uno lo quiera ver. El resultado es el mismo. La persona fallece como nos va a pasar, insisto, a todos, que esperemos que falte todavía muchos años para
Ahora, para eso. ¿crees que también puede ser un poco el tema de los costos? Que las personas a lo mejor, porque igual nos pasa con el testamento, ¿no? No hago el testamento porque debe ser muy costoso. Quizás por ahí también podría ser un poco, ¿no? Quizás concientizar a la gente que no tiene por qué ser tan... Lo que pasa es que fíjate que es una cuestión de idiosincrasia, porque nosotros en México nos ufanamos mucho de que el mexicano no le tiene miedo a la muerte y va a festejarla y va al panteón y celebra y se conjunta en una mezcla de tradiciones y costumbres, fusiones prehispánicas. Sí, Pero con ahora que secretismo. dices muerte, ¡pum! No voy a hacer mi testamento, ¿por qué? Porque yo no me estoy muriendo. Voy a traer a la muerte. Voy a traer a la muerte. Si va a ser para mis hijos. No, pero ¿por qué quieres tú que yo lo haga? Nosotros nos habrá pasado, es común que tenemos el programa septiembre, mes del testamento, y llegan en julio o agosto, llegan hoy, si voy a venir en septiembre. Y pasa todo septiembre y aparecen en octubre o noviembre. Ya se me pasó el próximo año. A ver, esto es un documento preventivo. Esto es como cuando le digo yo a las personas, como una llanta de refacción de un coche. Es preferible tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Es que a mí nunca se me ha ponchado una llanta, ese día se te va a ponchar. O a lo mejor a cada rato se está ponchando y nunca he sido precavido de tener una llanta de refacción. Ojalá nunca la use, pero ya sé que cualquier eventualidad, ahí está. Esta es la finalidad, de que voy a prevenir cuando yo no pueda tomar la decisión. Inclusive puedo hacer el documento de voluntad anticipada y después decir, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y no. Y acudo y revoco ese otorgamiento, ese documento. Es válido y no tiene ningún tipo de sanción, así como mencionábamos, el representante que a la última hora no se anima. Por eso ponemos uno sustituto. Ya si dos fallan, bueno, pues no se puede hacer. Volvemos a nuestro proceso tradicional de perpetuar la vida al costo que sea. Nos piden saber acerca de la diferencia entre el albacea y el representante. Confunden un poco en el tema del testamento. ¿Cuál es la función del albacea a diferencia del representante para el tema de voluntad anticipada? Lo que pasa es que obviamente vamos a la esencia, ¿no? A veces dicen, es que yo ya soy el dueño. No. A ver, cuando se hace un testamento, surte efectos a partir del fallecimiento de la persona. Y en ese documento se nombran los herederos, se nombran los legatarios, que son los que tienen un bien específico, por ejemplo, esta tasa, y se nombra el albacea. El albacea es el que parte y reparte, el administrador, por llamarlo de cierta forma. Es otra función muy distinta. A mí me asignas como albacea, yo soy albacea de mi papá, el día de mañana que él falte, pues mi función va a ser hacer un inventario de avalúos, hay que ver y proceder a la partición, acudo con el notario, en base a la disposición testamentaria o intestamentaria, pues este bien es para uno, este es para otro, este es para otro y este el coche entre los tres. Esa es la función de un albacea. Repartir, administrar. Y el representante en el documento de voluntad anticipada o testamento vital, profeso es para que establezca el contacto con las autoridades médicas para que manifieste como si fuera un apoderado la finalidad de recalcarle a los médicos y voluntad de entrar a cuestiones paliativas. Muy bien, recuerde que nuestros teléfonos en el estudio son 99 33 58 15 96. Nos encanta escuchar sus comentarios, leerles, así que recuerde seguir interactuando con nosotros. Vamos por lo pronto a hacer una pausa promocional y después del corte profundizaremos sobre la voluntad anticipada. Esto es Fe Pública. Muchas gracias por continuar con nosotros una noche más y hemos llegado al último bloque de nuestro programa Fe Pública. Tenemos aquí un formato que el doctor nos va a hacer el favor de explicarlo.
¿Nos quieres ayudar, Jorge, para comentarlo con la audiencia? Claro que sí, mira, tenemos ahora sí que no venía yo preparado, dijeron por ahí, pero tengo los documentos, o sea, los documentos oficiales, podríamos llamar. Tengo aquí uno que está omitido en la Ciudad de México, que es el que les planteé la vez pasada, y por acá tengo uno de los testigos de Jehová. Básicamente, como digo, es por todos conocido, los testigos de Jehová dicen: no acepto transfusiones de sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasmas, dice. Y tengo opción todavía de que se prolongue mi vida tanto como sea posible dentro de los límites de las normas médicas generalmente aceptadas, aunque esto signifique que tal vez se me mantenga vivo con ayuda de máquinas durante años. Aquí yo tengo opción de optar por sí o no. Eso es lo que dice. Y dice, bueno, pues tengo tales enfermedades y necesito que estén consideradas. Y insisto, quedamos en la Secretaría de Salud, porque todo esto está fundamentado. Pues básicamente pues, el formato lo que me dice pues son los datos personales del paciente, del representante, que es el que va a tomar eso, dónde localizarle, teléfono, correo, nacional, información. Lo que se requiere es que sea mayor de 18 años y esté en pleno goce de sus facultades. Y pues acá tengo, insisto, yo voy a decir, por como es mi voluntad, que sí y que no. Y aquí me da una opción de sí y no, como en el otro. Los más comunes: reanimación cardiopulmonar, RCP. O sea, que se está yendo, empiezan las maquinitas, pum, pum, y llegan y la decisión del médico es salvar la vida. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Ya no quiero que lo hagas porque sé que lo único que vas a prolongar es mi sufrimiento 2-3 horas más. Respiración mecánica, no quiero estar intubado o conectado a un ventilador o respirador para mantener la función. Apoyo nutricional especializado, líquidos, alimentos artificiales que se introducen por sonda y lleguen hasta el estómago o el intestino delgado. O sea, yo no quiero que me conecten nada. Tampoco quiero recibir medicamentos para controlar el dolor y otros síntomas físicos. Bueno, yo sí quiero que me des un sistema paliativo pues para que el dolor ya no lo tenga. O una sedación paliativa, procedimiento que se utiliza para reducir la consistencia y así aliviar los síntomas que no puedan ser controlados con uno o varios tratamientos específicos. Entonces, ahí me irás a escoger, yo diría, ¿sabes qué? Dame tratamientos paliativos y si es necesario sedarme, accedo a esto, pero no me conectes. Claro, una sonda de orina. Todos, o puedes te dar la opción de elegir cuáles sí y cuáles no. Exactamente, porque como es mi voluntad, yo quiero esto sí, esto no. Y nos da manera de ejemplo para que la gente vaya dimensionando. A lo mejor, no, yo me quiero aferrar a la vida porque tengo mucho por ver todavía y si me tienen que conectar aquí, denle. Pero pues en algunos casos sí se logra salvar y en otros pues sabemos que no. Aquí es donde entramos a esta polémica. Entonces, como ya está dado por escrito, es más fácil para los médicos tomar una decisión o no. Supongo que hacerlo ante notario permite a la persona también tener una explicación pues quizá más detallada, con menos apuro, porque se hizo en un momento adecuado. Sí, a fin de cuentas es una cuestión preventiva. Insisto, si lo hago en el hospital, igual me van a dar la explicación. Todos los documentos están respaldados por la Secretaría de Salud porque están en la Ley General de Salud y en la Ley de Salud Estatal, que puedo manifestar mi voluntad. Voluntad anticipada sí está permitida, a pesar que en Tabasco no tengamos una ley es profeso de voluntad anticipada, porque me estoy respaldando en mi ley de salud que dice la palabra textual, recordaremos, notario. Puedo decretar mi voluntad ante notario. Sí. Es una de las preguntas que nos hacían la audiencia, si el documento tiene validez en todos los estados, en todos los estados del país. Sí, debe tener validez. Sí, y volvemos a lo mismo. El causalismo de sentido genera esto. Si en otros lugares se puede, ¿por qué aquí no? Recordemos, artículo 261, Ley de Salud del Estado de Tabasco, una modificación de fecha 2010, y dice: toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales
puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante notario público con 2 testigos y un representante personal de recibir o no cualquier tratamiento, para que en caso de que se llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad, esta haya sido expresada con anterioridad. Claro. Dicho documento puede ser revocado en cualquier momento por el paciente en pleno uso de sus facultades. Creo que esta descripción del artículo 261 conlleva todas las dudas que pudiéramos tener. O sea, si es viable, es permitido y, insisto, es para evitar el sufrimiento en caso de una enfermedad terminal o que ya no se pueda tener una cura como tal. Entonces, insisto, hay documentación, están los estudios clínicos, están los elementos, una situación ya fatal. Eso es a lo que nos enfocamos. Nos preguntan, ¿qué papel juega mi familia en este proceso? ¿Pueden oponerse a mi voluntad anticipada? Es mi voluntad, soy mayor de edad y tengo capacidad legal, no podrían, no deberían. Los médicos tendrían que acatar la sujetarse. decisión, porque por eso ya tengo el documento, como señalamos, ¿sí?, expresado con anterioridad. Esa es la palabra, que yo ya lo dije, que Claro, lo estás sí, no. contraviniendo. Y no hay cura. Sí, ahí se podría especular entonces en caso de que no, que lo hacen con algún fin comercial, ¿no? Y ahí podría contravenir la voluntad de la persona y devenir en procesos legales. E incluso los familiares pueden hacerlo de buena fe, o sea, porque Claro. ellos quieren que siga, pero es muy difícil. Y ahí es donde entramos, bueno, entonces vamos a aplicar de la voluntad de la donación propia de las córneas, el riñón. El documento se hace en un instrumento público, una escritura pública. Es una escritura pública. Privada, o sea, no hay ningún trámite de publicidad, nada. No, se entrega el documento como no quiero decir testamento, porque Sí. el testamento sí damos un aviso, Sí. pero en este caso se le entrega y se le recomienda, bueno, que le exteriorice a sus familiares de que él ya tomó la decisión. Así Creo que como este punto es clave, porque Si no lo saben, en la ajá. manera, en la medida de que puedan platicar lo que ha pasado, qué es lo que han decidido respecto a este punto, pues su familia le tomará menos por sorpresa la situación. exacto, va a ser más fácil porque hay un conocimiento previo de la voluntad. Entonces dices, bueno, pues aparte de ese beneficio, no es que esté ocasionando un daño, al contrario, se va a evitar un sufrimiento innecesario. Así de sencillo. Pues también existe mucha duda de las personas respecto al representante, a quién darle esa responsabilidad. Algunos dicen al propia familia, pero hay ciertos impedimentos. Además de esto, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Cuáles son las características que tienen que buscar de ese representante para que, pues sí, cumpla su función? Yo quiero recalcar que a pesar de que ya lo comentamos, insisto, mi respaldo es la ley. Y la misma ley de salud, desde el párrafo anterior del 261 que señalamos, me habla quiénes pueden ser testigos y quiénes no pueden ser representantes legales. Me dice aquí textualmente, no podrán ser representantes legales los menores de 18 años, los que habitual o accidentalmente no gocen de su cabal juicio, los familiares hasta el 4º grado, o sea, no pueden ser familiares, no pueden ser los representantes, los que no entiendan el idioma que habla el enfermo en etapa terminal, salvo que se encuentre un intérprete presente, ni los que hayan sido condenados por delitos contra la fe pública y la veracidad. Al nombrar un representante legal diferente al núcleo familiar cercano, llámese padres, hijos, pues también te libera de ese compromiso
de esa decisión fuerte de tomar es desconecten. Ya queda a un tercero de confianza, pero que yo confíe que me va a apoyar. No, insisto, no es una decisión fácil. Entonces, por eso nos apoyamos en un amigo. Una persona que yo considere que sí va a ser valiente para tomar la decisión. Valentía, sí, es así. Sobre todo que esos procesos pueden ser de horas o de meses. O de años. Con unos costos que pueden traer serios problemas económicos para la familia. Pues esperamos que estos 2 programas sobre la voluntad anticipada u ortotanasia hayan sido de gran utilidad para comprender la trascendencia de este documento. Así que para cerrar, queremos dejarles con 5 puntos clave para que ustedes consideren. La voluntad anticipada garantiza que sus decisiones sobre tratamientos médicos sean respetadas, incluso si usted no puede expresarlas. Es su derecho, por lo tanto, recuerde, es su voz. También otorga claridad a su familia para evitar desacuerdos en momentos de alta vulnerabilidad. Les da la tranquilidad de saber que están siguiendo su voluntad. Recuerde también que la asesoría notarial es fundamental, pues además de asegurar que el documento cumple con todos los requisitos legales, usted va a recibir esa asesoría experta para redactar sus deseos de manera clara y precisa, evitando futuras interpretaciones erróneas. Recuerde también que el notario público da fe de su voluntad y registra el documento, lo que le otorga una solidez jurídica inquebrantable. Eso es vital para que las instituciones de salud lo reconozcan y lo respeten sin objeción alguna. Y punto final, saber que sus deseos serán honrados, que sus seres queridos no tendrán la pesada carga de tomar decisiones difíciles por usted. Eso le brindará una paz invaluable. Es una muestra de previsión y es una muestra de cuidado. Recuerde que otorgar a tiempo su voluntad anticipada es una herramienta que puede ser muy poderosa y le permitirá ejercer su autonomía y dignidad hasta el último momento. Y principalmente es un acto de amor y responsabilidad hacia sus seres queridos, así que no deje para mañana la tranquilidad que puede asegurar hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy hemos tenido el gusto de platicar nuevamente con el notario Jorge Vladimir Ponce García. Si ustedes quieren consultarlo o visitarlo, recuerden que lo encuentran en la notaría número 1 del hermoso municipio de Paraíso, Tabasco. Por favor, recuérdenos nuevamente sus teléfonos y correo y redes sociales. Claro que sí. La dirección conocida por todos es Buenos Aires 204, Colonia Centro, en la ciudad de Paraíso. Y los teléfonos de la oficina 933 33 30305 y 933 1360. Excelente. Pues muchas gracias Jorge. No, al contrario, Guillermo, por tu invitación, ustedes, y siempre un gusto y aquí seguiremos. Gracias por reforzar el tema, por ampliar los conocimientos, por abordar todas las dudas que la audiencia ha tenido, y pues ha sido un gusto y siempre la puerta abierta, la invitación para que vuelvas. Muchas gracias, me siento en casa. Muchas gracias Jorge, y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros el programa de hoy. Muchas gracias por compartirnos los conocimientos, por las experiencias. Quedaron muchos temas pendientes, es un expositor extraordinario, así que seguramente lo tendremos de vuelta en un nuevo programa. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y recuerden que nos vemos en el próximo programa de Fe Pública, donde buscaremos darle más y mejores soluciones. Recuerden que como cada noche, todos los lunes, tenemos una cita agendada. Hasta pronto. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.